Buenos días, ingeniero. Bueno, nosotros como tema escogimos lo que es procesos termodinámicos y bueno, y a continuación les vamos a dar un poco de lo que es la introducción hacia los procesos termodinámicos. Dice que la termodinámica surge como una rama de la física que estudia las transformaciones termodinámicas inducidas por el calor y el trabajo de un sistema termodinámico. Esta disciplina se ocupa del movimiento del calor de un sistema entre un sistema físico y se determina mediante los principios termodinámicos. La historia de la termodinámica marca sus inicios en 1824 y su desarrollo ha sido fundamental en la historia de la física, la química y la ciencia en general. La energía solar es un campo de estudio que está estrechamente relacionado con la termodinámica. Cuando los rayos solares inciden sobre una superficie, como en este caso de la energía solar termodinámica, se absorbe con facilidad la energía, lo que puede ser aprovechado para obtener trabajo o movimiento. Incluso en días no soleados, los paneles solares termodinámicos pueden obtener la energía del aire, el viento o la lluvia, lo que demuestra la versatilidad de este sistema. Además, la importancia práctica de la termodinámica radica en la diversidad de fenómenos físicos que describe, lo que ha derivado en una enorme productividad tecnológica. El conocimiento de esta diversidad ha llevado a avances significativos en la aplicación de la energía y otras formas de energía. Los procesos termodinámicos son fundamentales en la comprensión de la evolución del sistema termodinámico y su interacción con el entorno. Los procesos termodinámicos también se distinguen por ser reversibles o no reversibles. Un proceso reversible es aquel que se puede hacer para retroceder en la trayectoria mediante cambios diferenciales en el ambiente. Por lo tanto, este proceso debe ser también eh, cuasi estático. Sin embargo, un proceso cuasi-estático no es necesariamente reversible, ya que pueden invertir fuerzas. Dentro de los procesos termodinámicos tenemos el proceso isotérmico. Los procesos isotérmicos nos dicen que son procesos que ocurren a una temperatura constante, por lo que es todo intercambio de calor con el entorno. Y esto debe ocurrir lentamente de manera que se mantenga el equilibrio térmico y no se vea afectado. Para poder identificar la gráfica, analizar la gráfica, vamos a suponer que tenemos un gas ideal a una temperatura constante y el cambio de energía interna en un proceso isotérmico es igual a cero, por lo que sabiendo que la variación de energía interna es igual a cero, nos queda Q menos el calor menos el trabajo. Despejándole a esos, por lo que según la primera ley de la termodinámica nos quedaría que el calor es igual al trabajo en un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que toda la energía que entra en el sistema como calor debería salir como trabajo efectuado por el sistema. Para poder encontrar el trabajo dentro de un proceso isotérmico, podemos decir, aplicar la siguiente fórmula, la cual la vemos en la gráfica, que el trabajo es igual al número de moles por la constante de Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Este proceso ocurre a una temperatura constante y lo podemos expresar mediante una gráfica P contra B, presión contra temperatura, que al momento de graficarla o analizarla se va a formar esta curva roja que observamos, que se la conoce como curva isotérmica. Procesos isobáricos. Un proceso isobárico implica una alteración de estado en cierta cantidad de materia, donde la presión se mantiene constante. Durante este proceso, uno o más variables de estado experimentan cambios, mientras que la presión permanece invariable. Si se transfiere calor al sistema, se lleva a cabo el trabajo y también se modifica la energía.
La ley de Charles rige el proceso isobárico, establecido que para una masa fija de un gas ideal de presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin. Y los procesos isobáricos se encuentran bajo la influencia de la primera ley de la termodinámica. En estos procesos el incremento de la energía es igual al incremento de la entalpía menos la presión multiplicada por el incremento de volumen. Un ejemplo cotidiano de un proceso isobárico se presenta al hervir agua en un recipiente abierto. Al suministrar energía calorífica al agua, ésta sube de temperatura y se convierte en un vapor. El vapor que se obtiene tiene una temperatura superior y ocupa un mayor volumen. Sin embargo, la presión se mantiene constante. Desde el inicio la presión es igual a la presión atmosférica. La fórmula relacionada a este proceso isobárico que podemos encontrar es trabajo es igual a presión por volumen menos volumen final menos volumen inicial. Trabajo es igual a moles R temperatura final menos temperatura inicial. Calor es igual a masa de la sustancia, calor específico por presión, temperatura final menos. Proceso isocórico. Es un proceso termodinámico, también conocido como un proceso isométrico o isovolumétrico. En su concepto nos dice que su volumen permanece constante. La presión de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura. Como podemos ver en la imagen, a medida que aumenta la temperatura, también su presión va aumentando y su volumen se mantiene constante con un trabajo de cero. Ahora vamos a ver por qué el trabajo es cero. Este tipo de proceso no produce trabajo debido a que se origina a volumen constante, es decir, volumen es igual a cero. El proceso no realiza trabajo de presión, volumen, ya que dicho trabajo se define por la fórmula que nos da, ¿no? Entonces sería W, que es el trabajo, es igual a presión por volumen, pero en este caso presión sí tiene una cantidad y volumen es constante, entonces quiere decir que no cambia. En este caso, volumen es igual a cero y presión por cero es igual a cero. Todo número multiplicado por cero nos da cero. Y en este caso, el trabajo ya no se hallaría en el proceso isocórico. También tenemos las fórmulas que nos ayudan a entender un poco más cómo trabaja este proceso. Al desarrollar prácticamente la primera ley de la termodinámica, logramos conocer la variación de la energía interna de un sistema termodinámico. La primera ley nos dice que la variación de energía interna es igual a Q, que es el calor, menos W, que es el trabajo, pero en este proceso no ejecuta ningún trabajo porque el volumen permanece constante. Por lo tanto, el incremento de energía interna es igual al calor que transfiramos al sistema. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos energía interna es igual a el calor. En este caso no actúa el trabajo. También, bueno, aquí vemos qué pasaría si es que le ponemos el valor de 0 al trabajo, igual no actuaría dentro de este proceso. Y también descubrimos una gran relación con la ley de Gay-Lussac, que nos dice que su volumen es constante y se define por presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Proceso adiabático. En termodinámica se utiliza el término proceso adiabático para describir una situación en la cual un sistema, generalmente un fluido que realiza trabajo, no intercambia calor con su entorno. Este proceso adiabático es además reversible. Se lo conoce como proceso isentrópico. En contraste, el proceso isotérmico, como ya lo mencioné anteriormente las compañeras, implica la máxima cantidad de calor manteniendo constante la temperatura. El concepto de adiabático se refiere a elementos que impiden la transferencia de calor hacia el entorno. Un ejemplo de esto es una pared aislada que actúa como un límite adiabático. Otro caso es la temperatura adiabática, que representa la temperatura que alcanzaría una llama si no hubiera pérdida de calor hacia el entorno.
En el ámbito de la climatización, los procesos de humectación que implican el aporte de vapor de agua son considerados adiabáticos, ya que no hay transferencia de calor a pesar de que se logre variar la temperatura del aire y de su humedad relativa. El calentamiento y enfriamiento adiabáticos son fenómenos comunes relacionados con cambios en la presión de un gas, y esto puede ser cuantificado mediante la aplicación de las leyes de los gases. Y bueno, los procesos adiabáticos cumplen un papel importante en la termodinámica, abarcando desde la climatización y hasta la combustión, y son fundamentales para comprender cómo los sistemas intercambian energía térmica con su entorno. En el gráfico que se muestra ahí, muestra una expansión adiabática de un gas ideal, que representa que el volumen aumenta y la temperatura y la presión disminuyen. Bueno, como conclusiones tenemos que después de investigar se pueden concluir varios puntos importantes sobre los procesos termodinámicos y su relevancia para el funcionamiento de nuestro planeta y entorno. La termodinámica es utilizada en la vida diaria y es crucial conocer y reconocer algunos de estos procesos y su impacto en el medio ambiente. Gracias a la termodinámica se pueden buscar alternativas viables para la conservación del medio ambiente. Muchas gracias.